Aquí está Jorge Olivares. El sujeto presenta trauma espiritual severo, alteraciones térmicas no humanas. Ella argumenta que sueña a Elba, su hija, diciéndole que la habían estrangulado. Había un médico que inyectaba una sustancia corrosiva, incluso con un tinte en los ojos. Perdón si tumbo esta teoría paranormal. Si realmente estuviera vivo cuando está encerrado, ¿por qué se tendría que lastimar? Todas las mujeres que la Inquisición y mujeres después, siglos más adelante, que murieron lamentablemente en hogueras, lamentablemente no eran brujas. ¿Qué sucedió en el 2017 con el sismo aquí en Ciudad de México? Todos fueron dispensa de necropsia. Llega a la cámara de refrigeración donde le correspondía y justamente el cuerpo que estaba viendo era de una pequeña de aproximadamente 7 años con un vestido blanco, unas trencitas, tal cual como la niña que acababa de ver hace algunos minutos. En el caso de la autopsia de Valentina Elizalde, y se filtra, y hay gente que empieza a decir argumentos sin una base científica. Era de madrugada. La puerta de la antigua morgue crujía como si no lo hubieran abierto desde hace décadas. El frío era intenso, como si no solamente hubiera humedad, sino algo más. Entre cajones con un mal aroma, bandejas vacías y camillas oxidadas, encontré una carpeta amarillenta, sellada con una cinta negra. Pero no era todo. En la portada solamente decía: Reporte postmortem. Confidencial. El papel aún estaba húmedo. Y esto era lo que argumentaba. Procedemos a iniciar el examen forense correspondiente al cuerpo identificado como Jorge Olivares. El sujeto presenta trauma espiritual severo, alteraciones térmicas no humanas y rigidez que contradice la ciencia médica. Antecedentes del paciente. Médico forense con una carrera impecable. Escritor de libros considerados bestseller, póstumo, 9 círculos, violencia familiar. Conferencista internacional y host del podcast Relatos Forenses. 4 maestrías, 2 licenciaturas en Derecho y Criminalística. Nadie esperaba ver su cuerpo en ese lugar. Sin embargo, el informe terminaba con una advertencia escrita a mano, con una tinta casi borrándose. Ya es tarde. No interrumpimos el procedimiento. El procedimiento nos interrumpió a nosotros. Bienvenidos a la segunda temporada de El Grito de la Llorona, y qué mejor invitado que esta persona que acaban de escuchar. Médico forense, entre otras cosas, Jorge Olivares, qué placer tenerte. Amigo, no, está increíble tu descripción, muchas gracias, amigo. Doctor, como cualquier protocolo, es importante ponernos los guantes. Estos están bien padres porque son como de Batman. Sí, me salieron caros. Sí. ¿Qué tan complicado y cómo inicia un proceso de una autopsia, una necropsia? ¿Cómo comienza? Mira, comienza precisamente con la orden de la autoridad investigadora, que es el Ministerio Público, para que tú como médico puedas proceder a hacer el procedimiento de necropsia. Uh-huh. Si tú no tienes esta orden del parte del Ministerio Público, no puedes tocar el cadáver porque precisamente necesitas que la autoridad te lo ordene para que hagas la investigación de por qué murió la persona, de qué murió. Ok. Hace un año, poco más de un año, que tuvimos la oportunidad de platicar contigo, y ya tu nombre sonaba en muchos lados. La gente te conocía, la gente te buscaba, me ha tocado verte en diferentes eventos, pero sin duda alguna en un año pueden pasar un montón de cosas. Sí. Me imagino que tu trabajo sigues trabajando como médico forense, y me imagino también que te ha tocado ver muchas más cosas. Creo que todos los días, pudiéramos decir, es una aventura diferente en tu trabajo. Sí, es un libro abierto, con todo respeto, porque, fíjate, estábamos platicando con un gran amigo, el doctor Eder Zamarrón, un gran intensivista, y decíamos, bueno, ¿por qué no podemos dejar
estas grandes instituciones y dedicarnos a otra cosa, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ahorita lo de la cuestión del canal y todo esto, porque estas instituciones nos dan tanto conocimiento y cada paciente, tanto vivos como personas fallecidas, son un libro abierto y es una pasión que tú tienes como médico para hacer, tener ciencia ahí en tus manos, en la plancha, por ejemplo, en mi caso como forense, y saber la historia de esta persona. Ok, estamos aquí frente a un Ajá. cuerpo y tú lo vives todo el tiempo. Sí. ¿Qué tan complicado es? Mira, es complicado cuando no tienes el amor y la pasión por a lo que te dedicas. Te lo pongo bien rápido en la vida diaria. Hay personas que de repente tú vas en la calle y le dices, ejemplo, hay personas muy lindas que me ha tocado, pero personas que dices, oye, ¿qué onda, no? Ejemplo, entras a un restaurante de comida rápida Ujú. y entonces le dices al que te está atendiendo, al chavo con la gorrita, con la clásica de hamburguesas, ¿no? Y, Ujú. hola, buenas tardes. Te tuerce la boca. Oye, ¿qué me recomiendas de hamburguesas? Pues las que están ahí arriba. Pero bueno, a ver, dame esta. Y te atiende de malas, ¿no? Entonces tú dices, no tanto la cuestión de cómo te tratas, sino tú dices, pobre cuate, ¿no? Está todo frustrado en un trabajo de tantas horas que no le apasiona y no le gusta. Y eso finalmente es frustrante para la persona que trabaja en eso. Entonces, ¿qué es lo que a ti te apasiona? Justamente en la cuestión médica, voy a hablar en este momento de mí, es bien apasionante porque tienes que saber los antecedentes. Si llega como desconocido, tú vas a ir viendo qué enfermedades tenía. Por ejemplo, fíjate, pacientitos con algún cáncer, con algún problema renal, algún problema de riñón o de hígado, ejemplo en cirrosis. Tú al momento de hacer la disección observas y dices, wow, esta persona tenía cirrosis con tantos años de evolución, esta fue la causa de muerte. Entonces es sumamente apasionante que la persona que tú estás examinando con los hallazgos en el cuerpo llegues a un diagnóstico y de ahí hasta una historia de vida bien interesante. Totalmente. Antes de comenzar, me gustaría agradecerte por ser el padrino de esta segunda temporada, de este nuevo foro, Una morgue abandonada. Te ofrezco una disculpa por este olor a humedad, a muerte. Ok. No sé qué otro olor puedas percibir. Sí, es un olor entre húmedo, polvoso, que es lo ideal Ujú. porque estamos hablando de un lugar abandonado. Nada más que ten cuidado, amigo, por las cuestiones de los microorganismos patógenos como bacterias, hongos, que en este tipo de lugares abandonados, en estas morgues, puede haber. Ujú. Incluso algún metal oxidado, como en las planchas que tenemos acá, que están prácticamente... No me he dado cuenta si hay alguien allá adentro, Ujú. pero si hay óxido, ten cuidado porque si te cortas, sí tienes que irte a vacunar inmediatamente contra el tétanos, por ejemplo. Ok, invitar a la gente a que siga tu canal. Muchas gracias, amigo. Relatos Forenses está haciendo nuevas dinámicas con la maestra Vilma Naranjo. Precisamente ya no solamente en la cara del psicópata, que a la gente le encanta la cara del psicópata, sino ya tenemos Forenses News, es decir, analizamos los casos relevantes de impacto social. Lo que tenemos también otro que se llama Causa de Muerte, que hemos desarrollado y analizado las muertes más comunes, por ejemplo, en hoteles. Ujú. Vienen nuevas sorpresas, por Ujú. ahí estamos preparando algo más con una persona muy fregona en la cuestión intensivista. Y las redes sociales, Relatos Forenses, nos encuentran en YouTube, en Instagram, Spotify, Facebook y bueno, en todas. Ok, invitar a la gente a que te siga. Quiero comenzar con una historia que me llamó la atención y quizá veía varias de las entrevistas que has realizado y lo que hay detrás de cada paciente, pudiéramos llamarle, es interesante. En algún momento veía que comentabas que la familia de una persona a la que tú le estabas haciendo la autopsia, la familia estaba afuera, pero todo parecía indicar que la familia sabía más de lo que te habían argumentado. Posiblemente ellos eran los culpables del fallecimiento de esa persona que tú estabas atendiendo. Hay una historia interesante que ocurre en el año de 1897, esto en Virginia Occidental, Ajá. una mujer que tenía aproximadamente 3 meses de haberse casado recientemente. De manera extraña, ella fallece. Obviamente su familia se pone triste, hubo consternación en la familia y su recién esposo de nombre Edward pedía por favor que no le hicieran la autopsia a esta mujer de nombre Elva Sohn.
Él simplemente pedía que no se le hicieran para que su cuerpo quedara bien, que no le hicieran otra cosa anormal, pudiéramos llamarle. Cumplieron este capricho y llevan a enterrar a esta mujer. Sin embargo, la madre de Elva empieza a tener sueños bastante extraños. Uno de ellos, ella argumenta que sueña a Elva, su hija, diciéndole que había muerto de una manera no como ella sabía, que la habían estrangulado. Este mensaje fue tan fuerte para la madre que va ante las autoridades y les argumenta: es que yo soñé que mi hija me decía que la habían estrangulado y que me daba detalles de cómo había fallecido. Ayúdenme por favor a investigar el caso. Después de todo este proceso, las autoridades deciden hacerle caso a la madre, exhuman el cuerpo y lo analizan. Se dan cuenta de que realmente a esta mujer la habían asesinado. Y justamente su esposo Edward. Obviamente entra a prisión. Ajá. Aquí hay dos partes, desde la parte espiritual, que Sí. sé que eres muy escéptico, y esta parte de cómo la familia o cómo personas allegadas ocultan información. Empecemos con esta parte, Vale. cómo te pueden ocultar información y qué tanto tú como médico forense te das a la tarea de investigar y de dar un dictamen completo, ¿no? Sí, fíjate que esto lo que preguntas es magnífico. Digo, yo ahorita en lo que te contesto esta pregunta, no sé si en este relato de esta persona Ujú, exista como que cuánto tiempo pasó desde que la sepultaron hasta que exhuman. ujú, Ahorita igual si quieres irlo recordando en lo que platicamos, ok, porque aquí es un dato muy importante. Rápido te platico, fíjate como cuando hay un relato en redes sociales que hablan de un profesor secuestrado y que supuestamente pasan meses y lo encuentran en una posición fetal y que según en la morgue ya no lo podían, digamos que estirar completamente el cuerpo porque decían que venía en posición fetal y que después de hablar con él, supuestamente ya coopera el cuerpo y queda en una posición para el estudio. Esto es mentira, porque tan solo por el tiempo era una persona que ya hubiera sido encontrada con restos óseos, o sea, el puro esqueleto. Entonces, a veces estas ficciones se convierten como en mitos urbanos y ya no, para uno que estudia la ciencia de la ciencia forense no es creíble, porque dice, pues es que tan solo el periodo de que pasó ya tuvo que haber habido destrucción de los tejidos por la entomología forense. ujú, Pero bueno, ahorita regresamos a esto. Fíjate que es bien interesante porque aquí viene la importancia de la criminología. En las materias que nosotros llevamos como especialistas en medicina forense, al igual que los criminalistas, llevamos una materia específica de criminología. Porque es importante, amigo, la perfilación. Si bien es cierto, el forense no es el ideal para que nada más esté perfilando porque él va a hacer otra situación distinta, otra actividad, pero sí nos ayuda mucho. Porque un examen muy importante que es una autopsia para determinar tanto deslindar responsabilidades como investigar delitos o finalmente llegar a una conclusión en la muerte es importantísima porque una persona que dice es que yo no quiero que le hagan la autopsia, desde ahí el Ministerio Público dice, ¿pero por qué? O ujú. sea, ¿qué está ocultando? Y ya le brinca la duda a la autoridad. Entonces, el argumento que de repente diga el familiar, no, es que, ejemplo, lo que mucha gente dice, es que me los van a destazar. No, no se hace, no se destaza ni nada. Ujú. Se hace un procedimiento médico bien hecho con disecciones y se respeta la dignidad del cuerpo. Pero a lo que voy, el hecho de que alguien empiece a negarse, la autoridad inmediatamente perfila y dice, ¿por qué no quiere? Y entonces hay más dudas y entonces es cuando la autoridad dice, ¿sabes qué? Sí quiero que se haga el procedimiento. Ok, quizá tiene que ver mucho también el año 1897. Yo había escuchado que en algún momento, en parte de la historia, para ver si una persona realmente había fallecido, le ponían Un una espejo. pluma Ajá. o un espejo para ver si había como aliento. Así es. Y esta era la forma. Obviamente la ciencia y la tecnología ha avanzado y ya hay diferentes formas de darse cuenta. Sí, antes se hacían muchas cosas increíbles que tú lees. Por ejemplo, había un médico que inyectaba una sustancia corrosiva, incluso con un tinte en los ojos, para ver que si estaba vivo había circulación y la persona podía incluso hasta gritar, o incluso si ya era una persona fallecida, pues no iba a haber ninguna reacción. O Ujú, sea, imagínate nada más la situación de que es lo que platicamos con el doctor Zamarrón, un intensivista. ujú, Anteriormente se creía mucho sobre la catalepsia.
y que incluso se colocaba, lo vimos en la magnífica película de La Monja, Ujú, con Damián Bichir, que ponían ahí la campanita, tiqui, tiqui. ujú. ¿Te acuerdas la escena donde todas las campanitas están Sí. tocando? Bueno, esta de la campana, que incluso viene la frase de Salvados por la Campana, tiene una lógica. No tanto porque no hay artículos sobre la catalepsia. Lo que sí es que estábamos platicando que muy seguramente había fármacos como son las benzodiazepinas, que son medicamentos para manejar cuadros de ansiedad muy severo, o para el insomnio, por ejemplo, cuando son benzodiazepinas no tan de acción tan larga, que pueden producir un estado profundo de pérdida de la conciencia. Y entonces, si no se sabía muy bien la forma de cómo actuaba el fármaco, imagínate que tú como paciente te excedes de dosis o combinas con otra sustancia, entras en un estado de dormido a tal grado de que no es registrable por una forma tan básica como la pluma, Ujú. y te podían diagnosticar una muerte. ¿Por qué? Porque no existía un electrocardiograma que tan solo ve el trazo del corazón. Entonces estos pacientes pues finalmente estaban vivos y eran sepultados, pero porque no había métodos científicos más rigurosos que argumentaban que había vida. Tal vez era un fármaco que estaban completamente deprimidos a nivel del sistema nervioso central y eran confundidos como muerte. Porque se dice que la catalepsia disminuye al mínimo, por ejemplo, la parte cardíaca, todos los Ajá. sentidos. ¿Esto un electrocardiograma lo puede detectar Sí, por sí más lo mínimo que detecta. sea? Sí, porque incluso el electrocardiograma lo que hace es con estos chupones, que mucha gente lo conoce como chupones, Ujú. o electrodos, es justamente hacer el registro electrocardiográfico. Por eso es, y te lo dice la Ley General de Salud, que toda persona que es diagnosticada como muerte tiene que ir con un electroencefalograma. Sin embargo, ese estudio es más tardado y más caro y que se ha sustituido muy bien, y esto es de aplaudir, un electrocardiograma. Cualquier paciente que no le escuches latido o que ya entra en paro cardiorrespiratorio y lo reanimas y ves que ya no tiene el retorno de la circulación, toman el electrocardiograma, ven la línea isoeléctrica, que es la línea plana, y diagnostican con toda certeza la muerte. ¿En algún momento analizaste o te llegaron a platicar del caso de Joaquín Pardavé? Sí, sí, lo he leído, Ajá. no parcialmente lo analicé, pero era lo que yo siempre he hecho esta pregunta. La versión que dicen es que estaba supuestamente arañado de la cara Ujú, y que el cadáver estaba al revés. ujú. Bueno, aquí, primero que nada, habría dos preguntas que yo me haría como cuestión científica. Una persona que está encerrada y que está en un ataúd, supongamos, porque tuvo efecto de un depresor. Ejemplo, hoy en día tomo algún derivado de fentanilo, lo cruzo con alcohol y entonces caigo en un evento completamente depresivo del sistema nervioso, no de depresión, sino de que casi casi como una catalepsia, por decirlo así, Ujú. y no hubiera electrocardiogramas, digamos que no existieran actualmente, ¿no? Entonces alguien va y me dice, no, ya se murió, ok, me van y me sepultan. En una desesperación, amigo, lo primero que haces es tratar de abrir o romper o rasgar lo que tú quieras. Pero aquí viene una pregunta. ¿Por qué tendrías que rasgarte o rasguñarte la cara? Exacto. O sea, finalmente, ninguna persona en un estado de ansiedad así tremendo va a tratar de escaparse. Si tú eres claustrofóbico, vas a tratar de escapar, gritar, lo que tú quieras, pero jamás te vas a hacer esto. Entonces vendría la pregunta, si realmente estuviera vivo cuando está encerrado, ¿por qué se tendría que lastimar? Se hubiera encontrado lesiones en los dedos por las cuestiones de tratar de escapar del ataúd. Esa es una. Pero aquí en los mismos dedos viene otra bien interesante. Ujú. Todos sabemos muy bien, y esto es buenísimo, y digo, gracias por invitarme. Perdón si tumbo esta teoría paranormal, pero muchos que van a los cementerios, creo que incluso tú fuiste a uno, Ujú. alguien te dice, "No, es que no toques el ataúd". Yo como médico te diría, ten cuidado al tocar el ataúd porque tiene un óxido y ahí te puedes contagiar de una enfermedad como el tétanos. En el caso de que está la persona en el ataúd, hay algo que muchas personas que se dedican a la cuestión de brujería y esto comentan, porque lo he visto en programas, que dicen que las cucarachas tiene que ver mucho que porque es un lugar de bajo astral. Ujú. Bueno, nota importante, todas las cucarachas, al igual que escarabajos, moscas, hormigas,
Son insectos que se les llama el escuadrón de la muerte. ¿Por qué? Porque son insectos que se van a encontrar en todos los cementerios. Porque estos insectos se alimentan de cartílago, se alimentan de tendones y de uñas, por ejemplo, de músculo. Entonces, ejemplo, incluso hay roedores. Ujú. Hay mucho cuidado aquí también porque los roedores pues, son transmisores de la rabia. Entonces, ejemplo, si está el cadáver y entraron estos insectos, generalmente las hormigas y los roedores, así como los escarabajos, también las cucarachas, van a ir a tragarse las partes duras. Entonces, las partes duras en los dedos, los roedores les encanta las partes de los deditos, al igual que de los ojos, de la nariz, las orejas. Entonces, no podemos asegurar esta cuestión porque si tú encuentras una persona con los dedos completamente lesionados, o alterados, puede ser que por la acción de un roedor o una cucaracha o un escarabajo, por cuestiones de que están devorando el cuerpo, lo encuentras con estas características. Y la otra pregunta, yo tendría que ver como médico forense si estas alteraciones que tienen los dedos son de características antemortem o postmortem, Ujú. porque si son postmortem quiere decir que fue precisamente por los insectos. Si son antemortem, bueno, ahí tendría que ver. Incluso lo que dicen de las uñas aquí en la cara, tendría que ver si no fue un roedor. ¿Cuánto tiempo en este caso podría estar una persona enterrada viva, por así decirlo? Suponiendo que son los 3 metros bajo tierra, Ujú. obviamente el oxígeno disminuye Sí. en un alto porcentaje. ¿Cuánto tiempo puede durar una persona de esta forma? Esta es buenísima porque esa es la... Si, ejemplo, si se enterrara una persona viva, va a morir primero que nada por una muerte por asfixia por confinamiento. ¿Qué es esto, amigo? Para todas las personas que nos ven y no ser un lenguaje técnico, una persona que muere por confinamiento es una persona que está atrapada o que está en un lugar y el oxígeno se va acabando poco a poco. Lo hemos visto en trailers con doble fondo con migrantes, Ujú. personas que son mineras y se derrumba la mina y se van a un lugar seguro, pero se acaba el oxígeno. Esa es una muerte por confinamiento. Entonces, en las cuestiones de ataúd, que es muy pequeñita, sería una cuestión de máximo 12, 24 horas, dependiendo de dos factores. Una, qué tan poroso sea el suelo y qué tantas rendijas tenga el ataúd, porque los ataúdes no siempre son herméticos. Hay ataúdes que no cierran bien, que son de lámina, que son de madera. Y número dos, amigo, la situación de cuánto consume la persona atrapada el oxígeno. Si tú te desesperas mucho y gritas y estás haciendo una actividad, entonces tu gasto cardíaco se acelera y vas a estar consumiendo más oxígeno. En cambio, si estás como en un estado basal, tranquilamente puedes soportar más tu reserva de oxígeno. Esa sería una recomendación en caso de Sí, ser enterrado vivo. sí, o que estás, por ejemplo, que tú y yo decimos, vámonos a Arizona a comprarnos unas mega hamburguesotas de esas que salen Ujú. en los comerciales y nos vamos de mojados, ¿no? Por ejemplo, como dicen, y nos vamos en un tráiler de doble fondo y de repente, oh, ya nos abandonaron aquí. Tendríamos que estar tranquilos y no hacer tanto movimiento para no consumir tanta oxigenación. Ok, quiero juntar esta parte de personas que llegan a ser enterradas vivas, Ajá. personas con catalepsia, y esta otra parte de la tecnología y una pregunta bien interesante. ¿Puede pasar, según algún momento o alguna tragedia, que una persona pueda ser excluida de este proceso de autopsia o necropsia? Antes de que me contestes, te platico por qué. Se cuenta que hace algunos años en Francia ocurrió una desgracia la cual le quitó la vida a muchas personas. Y es donde entra la historia de una persona que era una persona sana, una persona que acostumbraba todos los días por la mañana salir a correr. En una ocasión, él sale a correr, llega a su casa, estaba muy cansado, quería refrescarse, va hacia el refrigerador, abre la puerta y toma una bebida fría que estaba en el refrigerador. Se la toma muy rápido y en ese momento simplemente cae. Ajá. Se golpea la cabeza con una mesa y era una persona que los vecinos acostumbraban ver todo el tiempo. De repente no lo vieron ese día salir y mandan a hablar a la policía. Llega la policía y lo encuentran en el suelo, técnicamente sin vida, o al menos eso pensaban. En ese momento se lo llevan, obviamente en una ambulancia, lo llevan a la morgue. Sin embargo, había ocurrido un acontecimiento donde habían fallecido muchas personas y el calor era tan fuerte que no podían tener mucho tiempo el cuerpo en ese lugar, por lo que deciden simplemente velarlo, Sí. entregarlo a la familia para que lo velen, y se dice que se lo lleva a la familia
Imagínate llegar a un momento donde escuchas a tus papás llorando, a tus papás gritando y reclamando por qué te lo llevas, por qué te vas, y tú no les puedes contestar, no puedes gritar, no puedes hacer absolutamente nada. Esto le pasó a esta persona, hasta que de repente pudo soltar un grito Ajá. y las personas que estaban en su funeral se dan cuenta de que algo se había escuchado, lo abren y esta persona estaba con vida. Sí. Puede ser que sea una historia fantasiosa, pero aquí es esta pregunta. ¿Hay personas que se pueden brincar este proceso de una autopsia? ¿Puede pasar? Por ejemplo, con la pandemia, ¿pudo haber pasado? Esto que tú me dices, amigo, es padrísimo, te voy a decir, y bien fácil, bien interesante, es fisiopatología pura. Ujú, Fíjate, primero que nada, aclarar la dispensa de necropsia. Sí, hay procedimientos que no se hacen. Ejemplo, hay una autopsia que hay excepción a la regla. ¿Quién otorga la dispensa de necropsia? O puede ser el presidente de la República, hoy en día sería la presidenta, ujú. y número dos, algún fiscal. Ya estamos hablando de altos mandos. Por alguna situación se pueden dar dispensas. ¿Qué sucedió en el 2017 con el sismo aquí en Ciudad de México? Ujú, Todos fueron dispensa de necropsia. ¿Por qué, amigo? Porque se entiende que en desastres masivos lo importante es identificar a la persona, darle su identificación, su identidad, por medio de reconocimiento de los familiares. Y número dos, nosotros como forenses lo que hacíamos era observar, tocar, y sabíamos que como eran muertes traumáticas derivados del sismo, tocábamos las estructuras y decíamos, ok, hay deformidad en el cráneo, traumatismo craneoencefálico. Hay lesiones en tórax, ok, traumatismo torácico. Tú podrías decir, oye, ¿y si yo como agresor privo de la vida a alguien y lo aviento ahí pensando que puede ser confundido con un sismo ujú. y burlo a la autoridad? No, porque las características de trauma por estas catástrofes son muy características para nosotros como forenses y muy precisas. Y te das cuenta cuando hay una persona que está estrangulada, por ejemplo. Ujú. Entonces, la dispensa de autopsia la pueden dar estas autoridades. Sí se hace. En el sismo se dio. En el caso del COVID, en las primeras semanas también se hacía la dispensa, pero venía algo bien interesante. Venía la documentación del expediente clínico. Es decir, personas que habían fallecido en situación de calle o de vulnerabilidad, como se le llama hoy en día, y personas que abandonaba la misma familia el cuerpo, entonces la autoridad mandaba el oficio para que se sepultara en fosa común, pero ya nos llegaba el parte del expediente clínico Ujú. con todos los estudios y los diagnósticos. Entonces tú nada más hacías la identificación junto con el antropólogo forense y entonces hacías tu parte médica y entonces ahí ya se dispensaba y ya se iba a la fosa común. Esa es en la Ok. cuestión de dispensa. Ahora, tiene una explicación bien bonita el caso que me acabas de platicar. Esta persona llega y toma, está haciendo mucho calor, ¿no? Ujú, Y llega y toma la bebida fría, ¿cierto? ujú, Hasta ahí vamos bien. Ok. Cuando toma la bebida fría, el cuerpo hace algo que se llama vasoconstricción. Ejemplo, si tú estás en un lugar, lo voy a poner en estos dos ejemplos. Si tú estás en un lugar caliente, como ahorita que estamos aquí en esta morgue abandonada, y salimos a la intemperie y hace un frío tremendo, lo primero que vas a tener es ganas de ir a hacer del baño, en especial ir a orinar. ujú. ¿Por qué? Porque haces una vasodilatación. Tu cuerpo manda mensajes químicos o neuroquímicos como adrenalina, por ejemplo, o endorfinas, para que haga una vasoconstricción. Y entonces cuando se estrechan tus vasos, este exceso de volumen, tus riñones lo trabajan de manera rapidísima y mandan el mensaje al cerebro que tienes que orinar, precisamente para sacar este exceso de líquido. Ujú. Ahora, este sujeto llega, hace calor, trae una vasodilatación. ¿Qué es vasodilatación? Tus vasos sanguíneos están más amplios, por eso tienes calor, estás sudando, está incluso de color rojo. Cuando corremos estamos todos chapeados, que así le llamamos, y es por esta vasodilatación. Entonces llega este amigo, toma la bebida fría, que incluso aquí te dicen, es que el cerebro se me congeló y te duele mucho. Ujú. Esa es una cuestión fisiológica, hace una vasoconstricción tremenda a todo tu cuerpo. Entonces imagínate, si esta persona no lo sabemos, tenía un problema de conducción cardíaca, porque no lo sabíamos, no hay un registro, y de repente toma algo bien frío, hace una vasoconstricción, inmediatamente hace algo que se llama hipoxia cerebral, cae en estado de inconsciente, y aquí lo que ayudó para
que se confundiera que estaba fallecido es que al momento de que se pega en la cabeza, produce una contusión cerebral, es decir, un traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico te puede condicionar dos cosas. Una, edema cerebral, que es que el cerebro se te inflame, se llene un poquito de líquido, y este edema cerebral puede ocasionar que pierdas, que estés como en un estado de coma. Y número dos, el traumatismo craneoencefálico, cuando es un poquito agresivo, puedes producir algo que se llama síndrome de enclaustramiento. ¿Qué es esto, amigo? Esto es terrible, es de miedo, ¿eh? Pacientes con evento vascular cerebral o con traumatismo craneoencefálico, cuando hay una lesión en neuronas, tú puedes estar completamente inmóvil como vegetal y puedes estar escuchando alrededor, pero tu cuerpo no reacciona. Y ese se llama síndrome de enclaustramiento, en pocas Ujú. palabras. Cuando el cerebro puede empezar a desinflamar por un edema cerebral, entonces es cuando muy seguramente pudo recuperar la actividad motora. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo tiene algo que se llama sistema, haz de cuenta, son cablecitos, que es un sistema motor, que es que el cerebro sale para que tú puedas mover el brazo, pero antes de moverlo tienes un sistema que es sensitivo. Ejemplo, Alain llega y entonces quiere calentarse un taquito de huevito con quesito. Ujú. Y entonces tú prendes tu estufa y en ese momento sin querer acercas el dedo y te empiezas a quemar el dedo. En el momento en que recibes esa sensación térmica que tu piel no soporta, mandas la señal sensitiva, es decir, de dolor, lo registra tu corteza, inmediatamente en milisegundos regresa para que tú la muevas. No es así de que, se está quemando porque tengo alrededor de más de 45 grados y en este momento voy a gritar, y después Ujú. voy a quitar. No, es casi, casi inmediato. Ajá. Ok, entendiendo que hay sistema sensitivo y sistema motor, lo que haces cuando hay un traumatismo craneoencefálico y tu cerebro empieza a dejar de tener ya inflamación, muy seguramente esta persona pudo retomar su actividad motora, es decir, pudo gritar y pudo moverse. Esa es la explicación médica de que lamentablemente fue confundido que había fallecido y ya después en el velorio regresa. Pero no es que haya muerto, es que estaba con una secuela del traumatismo craneoencefálico y combinado con la hipoxia cerebral por la vasoconstricción. Algo meramente clínico. Exactamente, es lo que pasa también, ¿sabes en dónde? Cuando le dicen el famoso fenómeno de Lázaro, Ujú. que a un creador de contenido lo describe de manera terrible y malísima, porque el fenómeno de Lázaro se da en pacientes, ejemplo, tú y yo estamos en este momento en una sala de urgencias y el paciente que tenemos aquí se está infartando. Entonces tú llegas y lo empiezas a reanimar, ta, 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 y yo empiezo a meter adrenalina, por ejemplo. Pero ¿qué crees? Esta persona ya falleció, pero el fármaco que quedó, la adrenalina, queda ahí, digamos, como estancada en partes del cuerpo, en el caso del corazón, por ejemplo. ¿Qué es el fenómeno de Lázaro? Una vez que la persona, tú agarras y dices, este paciente, hora de la muerte, 12:30. Ujú. Y nos vamos, nos volteamos y de repente a los pocos minutos empiezas a escuchar tum, 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 regreso del latido cardíaco. Eso se llama fenómeno de Lázaro. Es decir, regresan los signos vitales momentáneamente por la acción del fármaco que se quedó dentro del cuerpo. Pero no es de que por eso es que cuando tú ves los videos en la televisión que dicen, es que salió del hospital y se murió y después en el velorio respiró, sí, fenómeno de Lázaro, lo llevas al hospital y ya murió, o otra vez por decirlo así, Ujú. porque ya terminó el efecto de este fármaco. Ok. Ajá, eso es. Digo, al final de cuentas no solo o no son teorías, esas son pruebas que científicamente Sí, se dice, ¿no? O así está es. comprobado. Sí, aparte estos videos que de repente vemos que se despertó en el velorio, generalmente no son de aquí de México, son de otros países, perdón lo que voy a decir, con un bajo nivel adquisitivo en los hospitales y no hacen ni siquiera un electrocardiograma. Por eso aquí en México es obligatorio, siempre cuando hay un diagnóstico de muerte, sacar un electrocardiograma, que ese es el documento y la prueba electrofisiológica que te dice que la persona ha fallecido. Ok. Doctor, volvamos un poquito al Ajá. caso de Elva Sohn, Sí, esta vale, mujer vale. de Virginia Mm. Occidental. Eh, este sueño por parte de su madre donde su espíritu le dice que no falleció como se lo han hecho creer, Ajá. que realmente fue asesinada por su esposo. Parte de lo que comenta
el- la autopsia es interesante porque asegura lo siguiente. Ok. Por aquí lo tengo. La autopsia reveló fractura en la vértebra cervical y tráquea aplastada coherente con estrangulamiento, Ajá. exactamente como había descrito el espíritu de esta mujer, Son. Yo creo que puede haber muchos casos así. Seguramente tú desde tu parte científica es complicado creerlo, pero ¿qué pasa cuando hay este tipo de argumentos? Dice vértebra fracturada. Ajá. Vértebra cervical, fractura y tráquea aplastada. A mí me llamaría mucho la atención, bien padre, bien interesante. Dos cosas. ¿Desde cuándo se le hizo, cuánto tiempo pasó para la autopsia? Ujú, ¿Por qué? Porque mientras más días van pasando, el escuadrón de la muerte que ya habíamos hablado va haciendo efecto y entonces va degradando los tejidos blandos, piel, músculo, cartílagos. Y esto es muy importante para determinar una estrangulación. Y número dos, amigo, generalmente en las estrangulaciones, como son elementos violentos, porque nadie va a dejar que lo estrangulen, entonces es una situación de lucha por la vida. Entonces el victimario está comprimiendo muy fuerte, la víctima se trata de defender y aquí suceden tres cosas. Una, generalmente hay fractura de lo que es el hueso yoides, que es este huesito donde se inserta nuestra lengua. ujú, La lengua es un órgano súper largo, ¿eh? ujú. Está hasta acá abajo en el cuello, la inserción de la lengua. Número dos, se llega a fracturar el cartílago tiroides, que es la famosa manzana de Adán. Y número tres, generalmente puede haber lesiones de repente muy marcadas en lo que son las arterias carótidas. Pero yo tengo duda en esta causa de muerte. ¿Sabes por qué? Porque ninguna estrangulación hasta la fecha ha reportado una fractura en las vértebras. Ujú. ¿Por qué, amigo? Las vértebras son huesos irregulares. Digo, una estrangulación con las manos es muy poco probable, a menos que, te voy a poner el escenario, que yo le enrede a alguien con un mecate y lo aviente por un puente, un precipicio, unos 5 o 6 metros, y caiga de manera muy violenta. Ahí se da la famosa fractura del ahorcado. Nuestro cráneo está justamente articulado con la primera vértebra, que es el atlas, Ujú. que es una vértebra como planita, y luego viene una segunda vértebra que es el axis, que tiene un dientito. Por eso es que nosotros podemos hacer este movimiento de rotar la cabecita. Esta fractura se da cuando tú avientas a alguien de un mecate y ¡pum! Como lo hacían los piratas, ¿no? Que se dejaban, se les quitaba parte del plano de sustentación y caían de sopetón. Este diente de esta segunda vértebra se clava en el tallo cerebral. Ahora, regresando a la estrangulación, es muy poco probable que una persona con las puras manos llegue a estrangular y fracture la vértebra por dos cosas. Las vértebras están atrás, no están aquí adelante. ¿Qué está aquí adelante? Está el esófago, está la tráquea, elementos de cartílago, el cartílago tiroides, cricoides, el hueso ioides. Y después de eso está justamente ya las vértebras. Número dos, las vértebras son huesos irregulares muy fuertes, muy robustos. Entonces, para que se llegue a fracturar una vértebra, necesitaríamos prácticamente hacerle como una llave china y hacer un traumatismo rotatorio para que tronara la vértebra. Entonces, en este caso, para mí la autopsia está mal. Ujú. Y si hay una fractura en las vértebras, yo me iría más por un elemento contuso, es decir, que el esposo le haya golpeado con un martillo en la parte de atrás, porque no tiene que ser adelante, Ujú. porque vuelvo a repetir, adelante está tráquea y esófago, y tendría que ser en la parte posterior del cuello, un elemento muy pesado para fracturar las vértebras. Una estrangulación manual, no hay ahorita un reporte que haya vértebras fracturadas, porque se necesita una fuerza impresionante para que tú partas una vértebra. Una vértebra son anchas y muy fuertes. Tan fuertes son de que soportan todo el esqueleto. Si te das cuenta, nuestro esqueleto va anclado como en un tubo largote, 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 y ese tubo largote son todas nuestras vértebras. Por eso es muy difícil fracturarlas. Ok, y que es importante decirlo, es el único caso documentado donde el testimonio de un supuesto fantasma desencadenó una investigación forense real que resultó en una condena. Así es, pero fíjate, para mí la autopsia está mal, Ujú, porque yo le diría, desde el principio, ¿cuánto tiempo lleva usted de que murió a hacer la exhumación?
Y si nada más se basó en la fractura de la vértebra, no podemos decir que es una estrangulación, porque hay demás elementos de trauma que ocasionan la muerte. Por ejemplo, ese ejemplo, yo soy el abogado del diablo y me estoy peleando con la esposa y la puedo aventar por las escaleras. Y es más fácil que al momento de que se va precipitando por las escaleras y va golpeando el cuello, es más fácil que ahí se fracture la vértebra que con una estrangulación. Y número 2, amigo, si te das cuenta, anteriormente los juicios carecían de mucho valor científico. Te voy a citar un ejemplo. Salem fueron feminicidios puros. Todas las mujeres que la Inquisición y mujeres después, siglos más adelante, que murieron lamentablemente en hogueras, lamentablemente no eran brujas. Son mujeres que está registrado perfectamente bien que por algún defecto genético, que nosotros cuando nacemos tenemos algo que se llama línea mamaria, tú puedes tener un tercer pezón, un cuarto pezón por ser mamíferos. Entonces, había mujeres que podían tener un defecto genético como un pezón supernumerario, es decir, otro pezón, y eran condenadas a brujas. Entonces, recuerdo muy bien la Inquisición cuando ponían el famoso experimento de la báscula, que era completamente estúpido, y ponían a la Biblia y ponían a la mujer. Y decían, es que si la Biblia está más pesada y la mujer se va hacia la parte del piso, pues quiere decir que no es bruja. Pero si la mujer, en este momento, la Biblia, por ejemplo, decían que si la mujer quedaba levantada, pues era bruja, porque no pesaba. De todas maneras, en cualquiera de los dos escenarios, las mujeres terminaban o en las hogueras, o justamente a veces les ataban piedras en los pies y las hundían en los ríos. Estos son feminicidios puros. A mí cuando me dicen, es que las brujas se salen, espérame, son feminicidios puros, que no se llevó un proceso penal adecuado, porque no había evidencia científica. Hoy en día, amigo, para que tú tengas una sentencia buena, que no sea refutable, todas tus pruebas científicas tienes que desahogarlas en un juicio oral. Anteriormente era a forma de chisme, es que yo la vi, es que se dice, a ver lo que dice la gente. Entonces era terrible. Anteriormente los procesos eran terribles. Ok, y bajo este tenor, Ajá. encontrar culpables y esta parte familiar, ¿cuál es el caso o qué casos te han llegado donde a lo mejor los argumentos que da un familiar sean cierto el testimonio, pero con lo que tú analizas dices, ok, es que lo que me está diciendo no concuerda con lo que yo estoy analizando, realmente el cuerpo no falleció como me están diciendo? ¿Te ha tocado? Sí, amigo, lamentablemente no es poco común. Se da mucho en niños cuando tú ves unas lesiones muy características que tú dices no concuerda con la declaración que dice el familiar. Entonces recuerdo muy bien uno que incluso salió hasta en las noticias de que argumentaba que se había caído de la carriola. Entonces las lesiones que traía este pequeño eran muy características de golpes a puñetazos. Incluso se veían los nudillos. La lesión que fue mortal no era nada compatible con una simple caída de unos centímetros. Había otro incluso donde un pequeño lo azotaron contra la pared y le fracturaron el cráneo. Nosotros en esta sutura, que nacemos por una maravilla que se llama sutura sagital, que es la unión entre dos huesecitos, se llama sutura, y en los recién nacidos se empalman para pasar por el canal vaginal y no esté tan grande la cabecita, entonces se empalman ligeramente. Con el paso del tiempo, esta sutura, que le llaman después, esta sutura va en la sutura sagital, hay una parte anterior y posterior que se llaman fontanelas, que son justamente como forma, para no ser tan técnico, como una forma como de cartílago, que después se va osificando, se hace de huesito, y ya tenemos hoy en día el adulto un cráneo rígido. En los bebés no, que es lo que se llama que se le hundió la mollera, que esto es terrible porque es una deshidratación. Entonces, cuando a este pequeño lo azotan contra la pared, imagínate que la sutura sagital que ya estaba osificándose se parte y se abre y se expone el cerebro. Entonces, estos cuidadores están muy insistentes contigo. ¿Y de qué murió? ¿Y por qué le puso eso? Es que yo no creo que esto le haya pasado como dijo en el hospital. Están equivocados los del hospital porque con una radiografía no se puede. Me acuerdo muy bien una que decía, es que yo soy enfermera y usted no me va a decir a mí y no me va a enseñar. Le dije, no, es que yo no le tengo que enseñar nada, señora. Si yo quiero, en este momento yo no le doy ningún informe porque no es mi obligación informarle. Yo le estoy informando porque le quiero dar la atención. Pero si usted quiere un informe, vaya con el Ministerio Público.
pero estaba muy insistente de que es que no es posible, en el hospital mintieron y ahora usted me está mintiendo. No, es que yo mienta. Esto es el resultado y si tiene objeción, tiene usted el derecho incluso a meter un perito particular para que refute mi autopsia y no hay ningún problema. O sea, quería como influir en el Sí, reporte. hay unos que sí te llegan y quieren influir, te dicen, oye doctor, ayúdame. Me recuerdo uno muy bien de un seguro. Todos sabemos que por eso es importante, y no es porque uno se dé golpes de pecho y de que, ay, pues ¿por qué nos dice eso, no? Pero gente que maneja y que llega a tener un accidente y se reporta alcohol en la sangre, o sea, iba borracho cuando iba manejando, los seguros no van a pagar porque precisamente es una imprudencia lo que están haciendo. Y lo que pase puede ser hasta, ya no pasa de algo culposo, sino ya le llaman incluso los grandes abogados un dolo eventual. O sea, sabían que podían pasar y aún así se suben al vehículo y se van manejando ebrios. Entonces, ¿qué sucede aquí, amigo? Esta persona va manejando, se impacta, choca contra un poste y muere. Y llega el familiar y me dice, oiga, ¿le tomó muestras? Sí, es un protocolo que se hace. Es que va a salir que, pues ya es que sí tomó. Pues no sé, señor, le digo, eso ya es el MP. Pero yo, ya cuando empiezan ahí como muy insistentes, a mí ya me empiezan a molestar porque, y esto es en serio, amigo, nosotros como forenses no tenemos el por qué dar un informe a la familia. Yo en lo particular lo hago, hay compañeros que no lo hacen, yo lo hago porque la familia se vaya más tranquila. Si existe una duda, entonces el ideal es el Ministerio Público, porque es el encargado de la investigación. Pero a lo que voy aquí, decía este familiar de esta persona fallecida, oye, pero es que no le va a pagar el seguro. Pues sí, señor, pero pues casi, yo no le contesté así, ¿no? Pero entre mí dije, pero pues yo no le di de tomar, ¿no? O sea, pues ya es problema de él. Y me dice, écheme la mano. Échele la mano con qué, le dije, yo hice mi procedimiento adecuado, está estandarizado, no hay error y la autoridad es la que usted tiene que ir con la autoridad. No, écheme la mano porque si no, no le van a dar el seguro y tiene familia. No, señor, pues eso lo hubiera pensado el que falleció. Yo no me voy a arriesgar. ¿Por qué, amigo? Y aquí esto se lo digo mucho a los alumnos. ¿Cuánto crees, amigo, que te puedan dar? Digo, no es mala onda, pero vamos a ser bien fríos. ¿Cuánto te gusta que te puedan dar? Ejemplo, que tú estés como forense y que yo te diga, ¿sabes qué? Es que mi hermano chocó en la moto y está bien alcoholizado y no le van a dar el seguro. ¿Cuánto tú me pedirías? Ejemplo, maneja una cifra que tú digas, wow, me fui bien. Híjole, pues sí tendré que ser una buena cantidad. ¿Como cuánto? Pensando Ponle, que soy ponle. corrupto, porque Sí, sabes que ándale, varía sí, sí. unos 100,000 Ok, pesos vale, me gusta. Te digo, ¿cuánto? 100,000, toma. Es más, ¿en efectivo o transferencia? Porque así son las cosas de repente en caliente. en efectivo. Ajá, en efectivo, órale, sales. Entonces, ya te di los 100,000 pesos, ok. Y de repente, ¿qué crees? Descubren que tú alteraste los estudios de química. Te vinculan a proceso por la encubrimiento, lo que tú quieras. En lo que te va a llevar el proceso del abogado, ya se te acabaron los 80,000 restantes. Ejemplo, te vas al reclusorio o la libras, tienes que hacer una reparación del daño. Una reparación del daño que un juez te va a decir, ok, vas a pagar a la familia o vas a pagar tanto dinero por lo que hiciste. Y luego vas a salir de ahí, de este proceso, te van a inhabilitar por años, por ser servidor público. Tu cédula profesional también está en riesgo, pierdes credibilidad y viene la otra, ¿a dónde vas a ir a trabajar? Ejemplo, tú eres un químico forense o eres el médico forense. Ya no tienes tu cédula profesional, ya estás inhabilitado, que te voluntinan todas las instituciones de públicas. ¿Qué vas a hacer? O sea, por esta cantidad, todo lo que perdiste, si tienes familia, la parte de que la misma sociedad va a atacar a tu familia, porque tan solo, ejemplo, que tengas niños chiquitos o niños de secundaria, van a decir, oye, es que tu papá es corrupto, pues ya ves cómo lo involucraron, corrupto, que no sé qué. Entonces ve todo lo que pierdes por una cantidad insignificante. Ok. ¿Y que te ha tocado casos de médicos conocidos que sí hayan aceptado? No me ha tocado afortunadamente casos de médicos conocidos, pero sí del gremio que uno se entera. Tan solo te lo pongo esto en el 2015, en el Buen Fin, más o menos en ese tiempo, hubo un médico que lo vincularon a proceso
porque ocultó un feminicidio de una tienda departamental donde privan de la vida a esta mujer. Y entonces, como era el Buen Fin, se hacen unas ventas millonarias y el gerente del departamento comercial, pues, ¿sabes qué? Pues, encuentran a una mujer en el baño estrangulada y entonces dicen, pues es que es la venta, si llamamos a la autoridad van a cerrar todo esto. El médico acepta poner un certificado de función y después en las noticias sale que este médico está en el reclusorio. Fíjate cómo es la cuestión del feminicidio, que estamos hablando de 50, 70 años de prisión. ¿Cuánto te gusta que le den al médico por ser partícipe de esto? ¿Unos 30? Ujú. Si el médico tiene 40 años más 30, sales a los 70, amigo. ¿Qué vas a hacer a los 70? Desempleado, inactivo, inhabilitado, sin dinero. ¿Qué vas a hacer? Ahora, Doc, ahorita que platicabas todo esto entre la corrupción, los falsos testimonios, me llegó a la mente el caso Polet. Ajá. No sé si en esos años estabas tú ya activo acá en la Ciudad de México, si te tocó algún elemento cercano para conocer el caso, pero al día de hoy se puede decir que es un caso sin resolver. Sí, lo que pasa es que, fíjate que esto es una recomendación muy humildemente que yo hago. Los servicios forenses tendrían que ser unos servicios y completamente independientes, es decir, que no estén bajo la tutela ni de las fiscalías ni de los tribunales y que tendrían que ser completamente independientes, que tengan recursos del gobierno federal para que puedan emitir completamente con certeza. Digo, hay unos muy buenos completamente certificados, acreditados a nivel internacional, nacional, pero hay unos donde sí se malinterpretan las actividades. Por ejemplo, esto yo siempre lo critico y no es mala, no es por echar tierra ni nada, pero hay forenses, hay servicios forenses que no tienen su anfiteatro, sino las funerarias les prestan la sala de embalsamamiento para hacer la autopsia. Entonces, ¿tú qué garantía tienes como servidor público que te están prestando una instalación de un particular? Y Ujú. si ese particular conoce al agresor y te están ahí diciendo, oye, pues ¿sabes qué? Pues mira, muévele aquí porque pues aquí hay problemas si no lo haces. Entonces, también está el riesgo. Y otro punto bien importante, amigo, ¿sabías que de los especialistas que más problemas tienen la cuestión legal por la trascendencia de los casos, que te piden ser especialista, certificado por un Consejo de Medicina Legal y Forense, que este consejo te da certeza de que tú estás certificado como médico especialista? Somos de los del gremio que menos nos pagan. Nos pagan una cantidad muy, muy por debajo de lo que tendrían que pagarnos. O sea, realmente los que estamos ahí lo hacemos por amor al arte, porque realmente nos apasiona, pero los sueldos son terribles, o sea, muy, muy bajos. Porque además tengo entendido que tú no solamente trabajas en esto, tienes diferentes trabajos, obviamente que van enfocados a la parte de perito, Ajá. pero tienes varios trabajos. Sí, o sea, para que generalmente, mira, los médicos tenemos 2 o 3 trabajos. Esto ya es casi una ley para todos los médicos, porque nos entrenan para tener muchos pacientes, y generalmente los sueldos no son muy buenos. Tú dices, ejemplo, es bien curioso, porque, por ejemplo, digo, tal vez me van a funar muchos, pero ¿cuánto te gusta que un sujeto, con todo respeto va a decir que tiene secundaria, preparatoria trunca, pero que sabe muy bien manejar una pelota, gana, a diferencia de alguien que le está salvando la vida todos los días a niños con cáncer, a personas que se están infartando? ¿Cuánto te gustaría pagarles? A los bomberos, ¿cuánto te gusta pagarle al bombero que se sacrificó su vida por ti para rescatarte en un incendio a alguien que está manejando nada más una pelota con las patitas? Ujú. ¿Cuánto te gustaría? O sea, ve la gran diferencia. Otro que también nos van a fundar mucho. Había actores y actrices, estos artistas con H, que yo les llamo así, que en la Cámara de Diputados o incluso senadores, pues iban a dormir a los curules. Y son unas cantidad de sueldazos tremendos. Y tú dices, oye, yo también quiero que me pagues eso y me voy a dormir. O sea, a Ujú. mí contrátame y yo me pongo hasta esta cosa aquí en el cuello y me voy a dormir de lujo al curul, ¿no? O sea, ve cómo está desequilibrada las cuestiones de sueldos en nuestro país. Sí, totalmente. ¿Cómo se llama lo que está a tus espaldas? ¿Es una cámara de refrigeración?
¿Cómo se le llaman estas gavetas que guardan cuerpos? Ah, eso es muy interesante. Generalmente tienen el nombre de gavetas o Ajá. cámaras de refrigeración. Estas que tenemos acá atrás son gavetas individuales. Se coloca un cuerpo por cada gaveta, en teoría, pero cuando el servicio forense ya tiene mucha cantidad de personas fallecidas y que no libera al Ministerio Público a los que están desconocidos y se van a la fosa común, se empiezan a acumular y a veces pueden meter hasta Wow. dos o tres a veces. Fíjate que quiero platicarte una historia. Le preguntaba a la gente si conocían a alguien que trabajara en alguna morgue, Ajá. que tuviera casos paranormales. Y hubo uno que me llamó la atención. Eh, Este me lo comentaba una persona de Guadalajara que argumentaba que en su trabajo, de repente y ocasionalmente, los trabajadores, a lo mejor de la parte administrativa, podían llevar por algún momento a sus hijos al trabajo. Ujú. Este doctor argumentaba que en esta morgue, en algún momento, él caminando en uno de los pasillos, se encuentra con una niña sentada en el piso que estaba con su muñeca, la estaba peinando, una niña con un vestido blanco, y el doctor la ve y se molesta, se acerca a ella para decirle que no podía estar en ese lugar. Cuando la niña voltea a verlo, el doctor asegura que sintió algo muy extraño que técnicamente lo quebró. No le pudo decir nada, simplemente se fue porque tenía programada una autopsia algunos minutos más tarde. Llega a la cámara de refrigeración donde le correspondía, saca el cuerpo, lo pone en la mesa para comenzar a trabajar, le quita la sábana y justamente el cuerpo que estaba viendo era de una pequeña de aproximadamente 7 años con un vestido blanco, unas trencitas, tal cual como la niña que acababa de ver hace algunos minutos. Existen historias como en todos los hospitales, panteones, obviamente en la morgue, en institutos forenses, que llegan a caer en lo paranormal y que no se pueden justificar. Quizá por más escéptico que pueda ser, hay algo que te haya sorprendido y que a lo mejor digas, esto no es real, pero me lo contaron. ¿Te ha tocado alguna historia sorprendente? Es que mira, son historias que cuando tú empiezas a estar trabajando en este medio, al principio las crees. Y dices, wow, oh, wow, ¿no? Pero después con el paso del tiempo y la experiencia, te vas dando cuenta que de repente pierden cierta lógica. Ujú. Y alguien va a decir, es que lo paranormal no tiene lógica. Estoy de acuerdo. Pero fíjate, tan solo en el relato que tú me estás platicando, es que este maldito mosco creo que ya me picó. Digo, no para que digan la gente, ay, ya lo están molestando, no, sino que andaba aquí un mosco y a ver si no ya me picó el maldito. Este, a mí me surge esta pequeña duda. Fíjate, bien interesante. Te dice, es que veo a una niña con un vestido blanco y tengo programada una autopsia donde veo a la niña y tiene un vestido blanco en la gaveta. Ok, yo perdería ahí credibilidad en este sentido porque cuando ya está en una gaveta, generalmente los cuerpos no pueden estar en una gaveta porque cuando llegan a la estación o la bahía de carrozas, que así se le llama, ¿qué es esto? Ejemplo, es un centro forense donde llega la carroza o la ambulancia de traslados de la fiscalía, donde traen los cuerpos, y dejan justamente en un carrito o en una plancha con ruedas el cuerpo depositado en una bolsa de mortoria como la que tenemos aquí, que Ujú, ese es el embalaje, ujú. que tiene que ir con una cadena de custodia. Para esto, amigo, ya entró el criminalista y le quitó la ropa al cuerpo. Cuando a mí me dicen, es que hay una niña en una gaveta con un vestido blanco, a ver, espérame, Ya no puede ya ser. no puede ser porque el primero que tuvo que haber entrado era el criminalista para recolectar los indicios, que en este caso sería la ropa, que es importante para el criminalista, para hacer un rastreo hemático, dependiendo de la causa de muerte, y no tendría que tener la ropa, porque precisamente tu indicio, fíjate, maravilloso lo que preguntas, tu indicio se puede contaminar. Entonces, ¿cómo lo vas a meter a una gaveta donde ya se han metido muchos cuerpos, donde puede haber contacto con bastante fluido hemático, o sea, mucha sangre de diferentes cuerpos? Metes a alguien que no has hecho una autopsia, que es una niña, que es un sexo femenino, que incluso, vámonos más macabro, cuestión feminicida, cuestión de delitos sexuales, la metes en una gaveta para que se te contamine. Yo desde ahí diría, espérame, o tu procedimiento está muy mal, no sabes hacerlo, ya se te contaminó todo. Como defensor, como abogado defensor, diría, espérame,
ahí rompió la cadena de custodia. Ujú. ¿Por qué? Porque ya contaminó el indicio. Para esto, ejemplo, en Estados Unidos, ¿te acuerdas del caso Simpson? Sí, claro. ¿Por qué se les cayó? Porque resulta que un científico forense contaminó la escena. Por esa contaminación de ADN se tumbó el caso, a pesar de que se sabía que era culpable. Entonces, en este caso que dicen es que hay un cadáver vestido y es una niña y está en una gaveta, yo como defensor le diría, espérame, porque ya tu indicio está completamente contaminado. Y número dos, por eso es que yo no creería esta versión, porque diría, bueno, ¿y en qué momento entró el crimen? ¿Por qué no le quitó la ropa? ¿Por qué no le hizo los exámenes como exudado oral, anal y vaginal? ¿Por qué no le hizo raspado de uñas? ¿Por qué directamente tú como forense tienes que quitarle la ropa? ¿Y por qué está en una gaveta cuando tendría que estar en un embalaje con una adecuada cadena de custodia? Es todo un proceso. Es todo un procedimiento. Por eso es que cuando tú escuchas estas versiones, tú dices, espérame. O sea, como espectador de este lado dices, oh, Está padrísimo. interesante. Pero ya cuando estás con este proceso, que por eso hasta incluso llevas una certificación, dices, espérame, yo no lo creo, porque si tú hiciste esto, estás reprobado, amigo. Ujú. O sea, lo hiciste pésimo. Fíjate, te quiero platicar algo. Ajá, Hace algunos meses una persona me pidió apoyo porque estaban buscando un desaparecido. ajá, Y lo que yo hacía era meterme como a las páginas de instituciones forenses de cada estado. Y es fuerte ver esto porque te encuentras, tú divides de qué semana a qué semana quieres ver si era hombre, si era mujer, tenía tatuajes, no tenía tatuajes, te desglosa toda la información y puedes ver técnicamente en algunos estados, por ejemplo, recuerdo Zacatecas, creo, puedes ver la foto del cadáver, del cuerpo, y reconocerlo o sacar conclusiones. No, creo que esto no se puede en todos los estados, pero hay estados donde te adjuntan la fotografía o en todo caso te adjuntan el tatuaje que tenía, qué decía, cómo era, pero de repente sí es como impactante verlo. sí, hay servicios forenses que tienen estas páginas como de identificación en la web y viene la foto, por eso es una foto muy específica, amigo. De hecho, hasta en las redes sociales ahorita lo están manejando algunos. Deben de colocar, de acuerdo a las normas de manuales de fotografía, generalmente se pone un fondo de color azul. Ujú. ¿Por qué azul? Porque tiene que ver mucho con la cuestión de la visión, que para los colores y todo esto, que no es mi ámbito, no voy a faltarle el respeto a los amigos fotógrafos forenses, no me voy a meter en ese porque no es mi ámbito y si diría alguna tontería, pero generalmente lo ideal es un fondo azul para que resalten y sean muy nítidas las características del rostro y se suben a las redes para que si algún familiar tiene dudas, entran a los portales de los servicios médicos forenses y no muestran la autopsia, sino muestran Ujú. la característica del rostro, que es algo muy normal en una persona, ejemplo como una fotografía. De hecho, se tiene que quitar toda la cuestión de la sangre y todo esto. Se deja lo más limpio posible el rostro y se suben las señas particulares, tatuajes, alguna deformidad física, para que sea más fácil identificarlo. Cicatrices, todo Sí, esto. tiene, mira, tiene, yo le veo más beneficios que cosas negativas, porque así la gente puede entrar y decir, ah, oye, pues creo que se parece al primo, a ver, vamos a ver, y que ya nos entrevisten, y que digo, una persona de identificación hace una entrevista en el sentido de que, ¿cuántos tatuajes tenían? ¿Cómo eran? Porque ellos tienen precisamente el catálogo de fotografías de cada desconocido y se va dando positivo en la entrevista. Ujú. Yo lo veo como algo bueno y que la gente no lo debe tomar como morbo de que, ay, nada más vamos a ver muertos. No, no. Es por una cuestión que hay una crisis forense en México. Estamos rebasados en la situación de tantas personas fallecidas y qué mejor que por estos medios pueden encontrar a un familiar y que no se vaya a una fosa común. Ok, cuando argumentas estamos rebasados, ¿a qué cantidad te refieres? ¿Cuántas autopsias haces al día o semanalmente? Mira, lo que pasa es que esto ya es una situación de rebasar. Te lo voy a poner, si me lo permites, un preámbulo. Yo lo vi mucho con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ujú. Eh, Cuando llegan muchas personas que han fallecido, crimen organizado, accidentes, lo que tú quieras, cuando llegan en calidad de desconocidos, es decir, que nadie los reconoce en ese momento, pon tú que alguien va de vacaciones a Jalisco y muere ahí, pero resulta que era de Chiapas, ¿no? Por ejemplo, de Yucatán. Ujú. Y pues la familia nunca se enteró de que ahí falleció.
En ese momento no llevaba el INE o alguna situación, el chiste es que lo asaltan y fallece, entonces entra como desconocido. Como nadie lo reclama, la Ley General de Salud te establece que hay cierta cantidad de horas para que después sea, al parecer son 72 horas, para que después legalmente sea como desconocido. Y una vez que son desconocidos, los servicios forenses te dan un intervalo de tiempo para que después, si no se reconocieron, se puedan depositar en una fosa común. ¿Por qué, amigo? Imagínate que todos los días están llegando cuerpos. ¿Qué pasaría si tú en un mes no desahogas esta cantidad de cuerpos en una fosa? Se te va a colapsar como sucedió en el Jalisciense y que en un estado desesperado el director pudo hacer algún convenio con unos trailers frigoríficos y momentáneamente ahí colocaban a los cadáveres desconocidos. Obviamente con el calor y con esta situación de los cuerpos, pues empezaron a salir los olores de la putrefacción. A poco rato que la gente lo hizo viral, que andaban los trailers peregrinando, inmediatamente salió el gobernador muy enojado, indignado. Es que, ¿cómo se atreven? Espérame. Hay documentos que el director estaba avisando de que estaban rebasados, que necesitaban más insumos, que necesitaban más refrigeradores y nadie los peló. Es decir, ahogado el niño se tapa el pozo. Entonces, a esto me refiero, a que todos los sistemas forenses con el incremento de violencia o el incremento de población, la cuestión de la migración, pues también vamos a decir, ok, no hay violencia, pero hay cuestión de migración. Entonces, estas personas que llegan a fallecer en nuestro país van a un CEMEFO y entonces se empiezan a acumular los cuerpos y no los depositas en una fosa común, pues se te colapsa todo el sistema porque estos cadáveres finalmente empiezan a descomponerse, hay falla en los refrigeradores porque ya son viejos y entonces después tienes un problema también de almacenamiento de olores y es cuando se hacen virales estas noticias. Entonces a lo que voy con esto es de que por eso hay una crisis forense, porque hay más fallecidos, hay más desconocidos y no hay tanto personal que atienda esta situación. Ok, apenas me platicaban de una persona, un amigo, que en su casa, en el departamento de arriba, falleció un señor ya de edad adulta y al parecer no se dieron cuenta hasta días después. Resulta que se dan cuenta, obviamente van los peritos, lo sacan, pero en el piso de abajo, que es donde vive esta persona, empezó un aroma fuerte. Eh, ¿Esto provoca algún daño? ¿Pasa algo? ¿Se tiene que hacer algo? No, nada más es molesto el olor, lo que platicamos con el doctor Eder, que es intensivista. Para mí ha sido más molesto incluso el olor a melena, que es esto, cuando una persona, ejemplo, tiene varices esofágicas, es decir, como las piernitas que tenemos estos vasos hinchaditos por insuficiencia venosa, en el esófago se pueden formar a consecuencia de un proceso de cirrosis. Por ejemplo, el hígado se pone muy duro, una insuficiencia del hígado y puede producir estas varices en el esófago. Cuando estas se revientan, tú puedes tener un sangrado tubo digestivo y el estómago va a empezar a degradar esta sangre, la va a digerir. Y el resultado, cuando van a defecar, se llama melena. Este olor es muy penetrante y muy nauseabundo. Incluso a mí me tocó ver pacientes con pie diabético maltratados que no tenían un tratamiento adecuado. Bueno, es más, no siquiera se habían tratado. Y el olor era tremendamente terrible. Y entonces tú dices, ya como forense y como clínico que tuve esa bendición de Dios de decir, oye, estoy entre el mundo de los vivos y de los muertos, a mí me ha tocado ver pacientes vivos con un olor tan desagradable y cadáveres en estado de putrefacción que no tienen un olor tan desagradable. Ahora, regresando a tu pregunta, en esta situación que el cadáver está putrefacto, sale gas butano y son por la descomposición de las bacterias anaeróbicas, que son las últimas que están colonizando el cadáver, y simplemente es un olor nauseabundo, pero no hace daño. A menos que, por ejemplo, sea una cantidad extremadamente que sean como 10, 20 cuerpos, bueno, ahí sí, ¿no? Y que en el momento en que se abra la cavidad, se haga la incisión, pues salgan todos estos gases. Podría dolerte la cabeza porque finalmente es un gas, pero que tú digas una infección incurable y todo esto no, es No, no simplemente pasa. es el mito y que es un olor un poquito desagradable. A mí me gusta mucho ver los videos de esas empresas que se dedican a limpiar Ah, limpieza como forense. escenas. Ajá, Sí, es muy fuerte, ¿no? De repente lo que te proyectan de cómo queda la escena, cómo se ve la mancha hemática, sí. y todo lo que causa, es interesante, pero es fuerte ver este tipo de escenas. Es que fíjate que aquí viene algo bien interesante porque es una cuestión de un fluido biológico.
Y el fluido biológico puede ser un gran contaminante porque pueden depositarse hongos, pueden depositarse bacterias. Y si tú no tienes el cuidado suficiente, tú puedes de una otra forma contagiarte por alguno de estos patógenos. Ujú. Entonces sí es fuerte porque tú ves un lago hemático ya seco, pero aparte invadido por hongos. Entonces tú ves ahí el crecimiento de los hongos, que todos vemos casi como un pastito muy pequeñito, como gris, y parte de la sangre seca, y tú dices, ay, sí, muy impactante, sí. Aparte del enigma de la muerte. O sea, la muerte es un enigma que a todos nos atrae. Somos la única especie que tiene conocimiento de que vamos a morir. O sea, fíjate lo interesante. Ujú. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? Sí, yo sí le tengo miedo a la muerte. ¿Sabes qué me aterra? Que, digo, esto es independiente de las creencias de cada quien. A mí hay gente que cree en la reencarnación. Ujú. Yo quiero creer que existe algo más allá, que vamos a estar en un lugar pues tranquilo con nuestros seres queridos, nuestros antepasados. Pero ¿sabes qué me aterra? Que pasen años, años, años y yo no vuelva a sentir lo que estoy sintiendo ahorita. Ejemplo, cuando dormimos, si no, esto te puede causar un poquito de pánico, Ujú. pero ejemplo, haz un ejercicio, de repente quédate así tranquilo unos 5 minutos recostados en silencio, o sea, aíslate y que después digas, ¿qué pasaría si yo estaría en este momento fallecido? O sea, estaría muerto. Ya no volvería a sentir nada, no conocería el mundo, ya no sabría nada. Y eso me aterra, que pasen siglos y yo ya no vuelva a existir y no vuelva a sentir nada. O sea, eso es lo que a mí me aterra, como de la muerte. Ok. Hace un momento con lo que platicabas, parte de lo que checaba es este proceso forense cuando se va a realizar una autopsia. Tú me desmentirás. Vi que creo que de lo primero que se hace es, entra un fotógrafo a capturar como cada zona del cuerpo. ¿Es real? Primero es un fotógrafo. Es que es muy interesante. Fíjate, aquí vamos a partir. Depende de qué institución lo maneje. Si entran fiscalías, generalmente puede entrar al mismo tiempo el CRIMI, si estamos hablando de una persona con vestimenta, porque el CRIMI, lo interesante en un anfiteatro es que el CRIMI necesita el criminalista, necesita el indicio que es la ropa. Precisamente porque, ejemplo, en un disparo de arma de fuego, él tiene que buscar las incrustaciones de granos de pólvora en la ropa. Para él es importante la ropa. Para mí, en este momento como forense es más importante para mí el cuerpo. Por eso es que es multidisciplinario, son varias ciencias las que intervienen. Puede haber que entre el crimi y el forense al mismo tiempo y entre los dos empiecen a desvestir el cuerpo. Pero una vez que ya el crimi tiene su indicio, él se va a ir a estudiar los indicios, tomarles fotografías, qué tipo de, si hay una mancha por escurrimiento, si sea por proyección, ejemplo, escurrimiento, un golpe en la nariz y te empieza a escurrir la sangre. Proyección, un corte en las carótidas y entonces empiezas a salpicar la pared. Eso es para darme a entender. Ujú. En el caso del médico, se tiene que tomar la fotografía del embalaje que esté cerrado para que en una investigación, si el abogado defensor dice, a ver, quiero ver cómo trabajó el perito, porque yo tengo mi perito particular, entonces el perito particular y el defensor van a ver que se tomó desde el inicio cómo estaba el embalaje, que es la bolsa, si venía rota o no venía rota, si venía roto el cierre, si traía la etiqueta. Una vez que se hace la apertura de la bolsa, ves cómo viene el cadáver. Lo quitas de la bolsa y todo eso es fotografiado. Incluso hay semefos que lo videograban, precisamente por si alguna institución pide cómo se hizo el procedimiento, tengan todas las evidencias, tanto fotográficamente como de videograbación. Ok, pero este es un equipo especial. Lo digo porque hemos conocido casos hace años con Valentín Elizalde, Ajá. recientemente con el hijo de Maribel Guardia. Esta filtración del contenido pues, es muy delicado, ¿no? Y que ha llegado a pasar, no sé qué repercusiones tenga o qué repercusiones haya tenido, pero se ha llegado a filtrar contenido forense o de la autopsia a las redes sociales. Sí, mira, esto es, abres un parteaguas buenísimo. Antes había una laguna en la ley. Ahora, a raíz de la ley Ingrid, que esto es muy interesante, que lamentablemente es una joven que terminan quitándole la vida y se filtran estas imágenes a las redes sociales, entonces sale esta ley que protege a las víctimas. Esto es muy interesante porque precisamente es una protección
para las víctimas indirectas, es decir, la familia que no vea esta cuestión de morbo. Pero aquí hay que manejarlo en dos puntos interesantísimos. El primero, que, por ejemplo, cuando se mezclan este contenido a las redes sociales, hay personas que se dicen expertos forenses y empiezan a difundir estos videos con un análisis que quién sabe quién diablos se los dio, o sea, de dónde creen poder sacar estas evidencias y empiezan a hablar a lo tonto. Recuerdo uno, rápido te lo digo, con Octavio Caña, que se ve en el video cómo hace este movimiento cuando hay un disparo de arma de fuego. Este movimiento son dos cosas. Uno, es un movimiento agónico y es un movimiento de decorticación. Es decir, cuando hay un traumatismo craneoencefálico, hay lesiones en el cerebro muy importantes que hay, como dijimos hace ratito, un sistema sensitivo y un sistema motor. Ujú. Entonces, cuando hay una lesión cerebral, puede haber un movimiento motor. Ya lo explicó incluso el doctor Zamarrón, luego lo traemos para que lo explique también bien bonito. Entonces, puede ser que el paciente tenga estos movimientos como repetitivos, pero esto es a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. Ujú. Y un perito, que se dice perito, analiza esto y dice, es que es el fenómeno de Lázaro. A ver, papá, yo te preguntaría, ¿qué es el fenómeno de Lázaro? ¿Cuál es tu bibliografía? ¿Cómo explicas el fenómeno de Lázaro si tú no eres un médico? Entonces, ¿por qué? Porque el fenómeno de Lázaro solamente puede ser explicado por un médico porque es del área médica. Ujú. Es como ahorita yo te decía de la fotografía. Yo no me voy a meter en la fotografía porque respeto mucho a mis compañeros fotógrafos forenses y yo no soy fotógrafo. Entonces, yo no tengo los estudios que ellos tienen. Entonces, si yo quiero llamar la atención, pues voy a invadir este campo y voy a decir un montón de tonterías. Entonces, este cuate dice, es que es un fenómeno de Lázaro y por eso hace así, porque el cuerpo no sabe que murió. No, espérame, eso no es, no malinformes a la gente. En el caso de la autopsia de Valentín Elizalde, que es una autopsia terrible, porque se ve que es un abordaje reprobable, o sea, no tiene por qué hacer ese tipo de abordaje todo feo, Ujú. y se filtra, y hay gente que empieza a decir argumentos sin una base científica. Entonces, por eso está muy mal que difundan estos contenidos de autopsias o de embalsamadores a las redes sociales, porque aquí viene una pregunta, amigo. ¿Estos videos y estas fotografías tienen un porqué? Sí, porque es evidencia para un juicio oral, para el desahogo de la prueba pericial, que es bien importante, para una sentencia, porque hay un culpable o porque hay un inocente que está vinculado como un culpable. Pero que estas fotografías y estos videos se difundan a la población en general, con todo respeto voy a decir, ¿para qué diablos? Ujú. O sea, perdóname lo que voy a decir, pero, por ejemplo, nuestro amigo Chucho, el que anda acá afuera barriendo la calle, o nuestro amigo Pepe, que anda manejando un microbús, ¿para qué diablos quieres saber cómo es una autopsia de alguien que está llevando un proceso de investigación? O sea, ¿para qué le sirve? Es solamente morbo. Ujú. Y esta ley que comentas, ¿qué castigo es? Obviamente me imagino mucho tiempo de cárcel. No, es una sanción prácticamente para los servidores públicos que contempla, dependiendo qué es lo que difundan, desde una inhabilitación hasta a vincular a un proceso. Que obviamente un proceso que puede ser llevado con una reparación del daño, pero no tanto para que esté en una cárcel como un homicida, por ejemplo. Ok. Doctor, te quiero enseñar Ajá. algunos videos que preparamos. Vuelvo a lo mismo, conozco tu escepticismo, pero me gustaría mostrarlos un poquito porque si bien son cortos, es un común denominador que la gente llega a platicar qué Ujú. ocurre en este tipo de lugares con este tipo de actividad. Ok, vamos. Es una persona que está ingresando, me imagino que es un horno. Sí, es un horno crematorio. ¿Te diste cuenta que pasa algo? Ah, ok, ok, sí, sí. Sí, sí No, me di cuenta no decir como... si es real o no, pero encontrarle alguna explicación. Mira, a mí me surgirían dos cosas. Ujú. Una, como no es un cuerpo, o sea, a mí sí me gustaría que me enseñaras videos de cuerpos para decirte una explicación médica, Ujú. porque he escuchado mucha gente, incluso anda por ahí un video de creo que es un médico, todo rapado, ya grande como 60 años, y dice es que los gases hacen, no es cierto, los gases no hacen que se paren los cadáveres, eso es vil mentira. Lo que hace el gas es que se distiende el cuerpo, es lo único que hace, no se levantan por los gases, eso es vil mentira.
Y número 2, tampoco vomitan. Lo que pasa es que al momento en que tú manipulas, cuando ya hay una flacidez, porque el esófago tiene esfínteres esofágicos, tiene 3 en especial, entonces cuando tú manipulas y los estás moviendo, sí puede salir contenido gástrico, pero tú los estás moviendo para las fotografías, pero por el hecho de que tenga mucho gas no vomitan, esto también es mentira. En este caso, a mí me surgiría la duda, ¿por qué están grabando en esa forma? Ujú. O sea, ¿quién está grabando y por qué están solamente ubicando en este plano? Ahí me surgiría la duda del por qué está grabando así. O sea, si fuera un circuito de seguridad que está la cámara arriba, ahí sí diría, ok, no fue planeado, pero el hecho de que yo grabe desde esa posición con el celular así, a mí sería como que alguien lo está haciendo de manera intencional. Ok, ya me diste la respuesta para los próximos 3 Vale, videos vale, que vale, tenía para vale, ti. vale. Porque este justo habla de eso. Ok, buenísima. Ajá. Sí, ese ya lo había visto. Primera observación. Ajá. Esa no es una morgue de un Ok. hospital. Te voy a decir por qué. Porque hay insumos médicos como los estos que están aquí de tripié que sirven para el suero. Ajá. Y de hecho se le llama área de patología, donde están los cadáveres en los hospitales. Es decir, la gente fallece en el hospital, que esto es muy normal, que fallezcan. ¿Por qué te voy a decir esto? Y para que no me funen. Generalmente cuando tú te sientes mal, amigo, que te sientes de la fregada, ¿a dónde vas? Al Simi. Bueno, ajá, pero que ya es algo de grave, que diga, no me puedo ni mover, estoy con un dolor terrible aquí en el estómago, creo que hace algo muy malo. ¿A dónde vas? Al gastro puede ser, a las urgencias. A urgencias, a un Ajá. hospital. Te caíste y tienes el brazo todo volteado, vas a un hospital. Ujú. Pero te voy a preguntar para que seas bien sincero. Cuando te sientes bien, ¿has ido a un hospital? No, la verdad No, es que no. nadie va. Entonces todo el mundo vamos a un hospital cuando nos sentimos, con perdón tuyo, de la chingada. Entonces es donde generalmente van gente muy complicada y lamentablemente fallecen por las complicaciones que ya traen por su descuido. Ahora, Ujú. eso no es el área ni de patología ni una morgue. Por una simple razón, amigo. Número 1, hay tripiés Ujú. y esos tripiés sirven para el suero. Llevar un tripié a una morgue cuando después lo vas a llevar a los pacientes, ese es un fomite, es decir, es un objeto que se le llegan a incrustar muchas bacterias, parásitos, microorganismos, y eso va a producirte un brote séptico en un paciente vivo. Eso es una negligencia por parte de un sistema hospitalario. Por eso, desde el punto de vista número 1, eso no es una morgue. Mira, tengo más elementos para decirte por qué no es una morgue. Ujú. Luego, incluso si quieres ponle pausa. Ahora, número 2, los cadáveres, cuando están en un área de patología en un hospital, están en gavetas. Ujú. ¿Por qué? Porque empieza el proceso de putrefacción y porque el foco séptico, que ya es el cadáver, que pasa a ser un residuo infectocontagioso, porque somos materia y nos empezamos a descomponer, no van a estar así. Están amortajados y están en una gaveta. Por eso todos los hospitales en el área de patología tienen gavetas. Entonces, ningún cadáver va a estar así. Y esto que estamos viendo en el tripié, y aparte lo que se escucha, tin, 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 ese es un monitor. ¿Para qué quieren un monitor cardíaco en una morgue? Ujú. O sea, ¿ves cómo se sale de toda la lógica? Te platico rápido. En 1800, casi 1900, surge el doctor Semmelweis, un superhéroe de todas nuestras mamás. Resulta que antes no existían los guantes y se hacían autopsias. Y había en ese hospital dos áreas, un área de comadronas o las parteras y el área de los médicos, los grandes médicos egocentristas, por decirlo así. ¿Y por qué te voy a decir esto? Porque resulta que el doctor Semmelweis, que era un experto en hacer autopsias y después atender partos y pacientes, antes no existían los guantes y no existía el lavado de manos. Bien importante, no se lavaban las manos. Entonces, él en sus estudios dice, a ver, ¿por qué a nosotros los médicos que estudiamos tanto, por qué se nos están muriendo de las infecciones las mujeres que tienen parto? Y por qué, con todo respeto voy a decir, pero así es la historia, ¿por qué a las parteras que no tienen estudios, por qué no se les mueren? O se les mueren menos. Y entonces se empieza a dar cuenta que donde estaban las parteras era una cama especial para los partos
y que las parteras no se contaminaban al hacer autopsias. Y resulta que los médicos cuando estaban haciendo autopsia, primero lo hacían la autopsia, quitaban el cadáver, que no había refrigeradores, cadáveres ya han estado con inicio de putrefacción, imagínate todas las bacterias, sin lavarse las manos, sin guantes, estaban tocando los cadáveres y después quitaban el cadáver y venía la mujer y empezaba con labor de parto. Wow. Tú manejabas, metías mano en la cavidad uterina contaminadísima y es fiebre puerperal, la famosa fiebre puerperal. El doctor Semmelweis dice, a ver, ¿por qué a ellas no se les morían y a nosotros sí? Sí, porque ellas no se infectaban como los médicos se infectaban. Entonces, aquí es bien interesante. Por eso el doctor empieza con el lavado de manos y en ese momento todo el mundo se empieza a burlar de él porque dice, es que cómo se le ocurre que nosotros estamos contaminando. Bueno, esa pequeña historia que te cuento, ese es un fomite. Ningún hospital va a tener una morgue donde va a haber tripiés para sueros para los pacientes. No va a tener un monitor cardíaco, que es lo que tú escuchas, la alarmita, tititín, tititín, que incluso suena muy parecido a una válvula, a una bomba de infusión de donde van sustancias muy específicas para pacientes, por ejemplo, de terapia intensiva. Y número 2, no hay refrigeradores como existen en todas las áreas de patología de los hospitales. Ok, ¿qué otro punto quedaría, Doc? Mira, para terminar este video, 3 puntos bien rápido. 1, ¿por qué tener una cámara ahí enfrente? Justamente ahí enfrente. O sea, piensa un poquito, colmillo criminológico. ¿Por qué tener una cámara justo ahí enfrente? Número 2, ¿por qué no hay el que la esté grabando, por qué no se acercó a grabar ahí enfrente? O sea, tengo duda que es eso, a ver, me acerco, ¿no? Y número 3, si fuera una morgue, ¿dónde están las planchas de autopsia? Okay. O sea, por eso es que sale completamente de una lógica. Para mí, este es un área hospitalaria, un hospital, un piso donde hay pacientes y alguien está tapado con una sábana y se está moviendo de esta forma. O sea, esto es un invento de alguien. Ok, yo también cuando checo algún video que tiene que ver con algo paranormal, lo primero que ves es el encuadre. Si lo ves muy centrado es porque es algo que se ha preparado. Y la segunda cosa que para mí es importante es la reacción. Justamente la persona que está grabando, qué reacción tiene, si grita, si corre, y ahí te puedes dar cuenta de muchas cosas también, ¿no? Vamos con el último video. Imagínate que vas a recorrer una morgue abandonada. De repente abres uno de los cajones, pero sabes que está abandonada. Te imaginas encontrar un lugar sucio, oxidado, pero jamás te imaginas encontrarte con un cuerpo. Quiero que veas este video. ¿Cómo le tocan, Niquito? Ok. La pregunta es, ¿puede pasar esto que en alguna morgue, en alguno de estos lugares, pueda quedar olvidado restos, pueda pasar algo? O sea, sé que es un video raro. No, pero la pregunta es magnífica. Te voy a decir por qué. Vamos a partir en dos cosas. Una, si es una morgue de una funeraria y si es una morgue de una institución forense. En la primera puede pasar y es muy común, tan solo vimos la noticia de la funeraria, que incluso con la maestra Vilma Naranjo, que le mandamos un saludo, pasó que dejaron ahí acumulados muchos cadáveres. O sea, sí hay casos. ¿Por qué, amigo? Porque en el caso de las funerarias, a veces, no estoy diciendo que todas, sino lo tomo con mucho respeto, pero con esta funeraria que fue muy sonado en las noticias, pues finalmente estaban lucrando con el dolor ajeno, con la gente. Estaban almacenando cuerpos porque argumentaron que los crematorios no servían, el horno crematorio, y empezaron a dejar cuerpos, y tú te diste cuenta que incluso en las noticias las carrozas tenían cuerpos. Entonces sí, completamente sí puede llegar a suceder en una funeraria. En una institución de una fiscalía o un servicio médico forense que está bajo, obviamente, la cuestión del Estado, es decir, que sea un servicio público, es muy poco probable que suceda porque justamente viene un registro en el cadáver y estos cadáveres tienen un expediente y se sabe a dónde son depositados. Por eso es que cuando de repente alguna institución llega a fallar, es cuando se hacen virales porque dicen, ¿cómo es posible que hayan colocado muchos cadáveres en una fosa común sin registro? Sí, porque todo cadáver tiene que llevar un expediente, el registro, tienen que llevar una ficha de número del expediente, que es un expediente interno, prueba de ADN,
estudio odontológico, la cuestión química y el estudio antropológico. Entonces, en servicio público es muy difícil, digo, no estoy diciendo que sea imposible, es muy, muy difícil, pero en una funeraria sí puede ser muy común. Ok, para ir cerrando un Ajá. poquito, sé que estos días has estado un poquito, creo que se le dice franco, Ajá. descansando un poco, pero me gustaría preguntarte acerca de la última autopsia que realizaste. ¿La tienes en mente? ¿Recuerdas el caso, la historia, la última que hiciste antes de venir a este programa? Sí, mira, todas las autopsias que he hecho están presentes en mi memoria. No sé por qué, pero yo creo que por la fascinación que tengo por la cuestión fisiopatológica. Y estamos hablando de más de 6,000, si no me equivoco. Sí, a mí me apasiona mucho saber por qué el cuerpo empieza a fallar y qué es lo que puedo encontrar en la persona fallecida, qué es lo que yo voy a obtener a nivel fisiopatológico. Es decir, es bien interesante porque cuando un cuando un órgano falla o algún tejido, es un efecto dominó. Va fallando uno, va pegándole al otro, va pegándole y entonces viene una falla orgánica múltiple. Para mí es sumamente fascinante entender eso. La última que yo hice fue una persona en situación vulnerable, vivía en la calle y esto es muy común que les pase a este tipo de personas. Una, generalmente cuando están muy abandonados lo que hacen es consumir solvente para no tener frío y no tener hambre, la famosa mona. Este solvente lo que va a hacer es inhibir el frío y el hambre por el efecto depresor y al mismo tiempo van a estar en un estado de consumo crónico porque como ya no tienen comida, entonces ya empiezan a adelgazar mucho, el propio solvente empieza a destruir las neuronas y a veces cuando quedan dormidos o tirados por la misma drogadicción en la vía pública, el hecho de que estén tirados en el piso, están respirando toda la porquería que hay en la vía pública, obviamente muy contaminada, es normal, todas las calles del mundo van a estar así, y estos microorganismos lo respiran y generalmente fallecen de una neumonía. Entonces, personas en situación de calle, personas vulnerables, cuando tú ves una persona con consumo, es decir, muy flaquita, ya muy característico, la cara muy marcada, casi calaverita, tú dices, esto es una neumonía hasta no demostrar lo contrario. Si es que no trae lesiones. Claro, si trae fracturas, bueno, ese es un evento traumático. Pero recuerdo muy bien a esta última persona que hice, una persona muy joven, 29 años, aparte tenía un tumor, tenía un cáncer en el esófago, grandísimo, ahí estaba el tumor, y bien interesante, para mí muy apasionante, con todo respeto, porque era un libro abierto para mí, la cuestión médica, que este tumor ya le había regado en el cuerpo, hizo metástasis y encontré focos de tumores en hígado, en pulmones, en cerebro, en riñones, o sea, ya se había regado y el propio esternón tenía también cáncer, o sea, tenía lo que llamamos metástasis. Entonces, fíjate cómo fue bien interesante ver que la neumonía fue la causa de muerte, pero que esta persona ya tenía un cáncer de años. Entonces, Wow. para mí es súper apasionante decir, wow, o sea, todo lo que vas encontrando en una persona que ya no tiene vida, pero médicamente vas viendo, porque esto lo trasladas un poquito a la cuestión de vida y tú dices, esta persona pues se drogaba, no comía, tal vez andaba ahí en la calle mendigando y con dolor, porque el dolor al estar pasando la saliva, al estar deglutiendo algo, pues era el dolor en el esófago por esta cuestión médica del cáncer. Y la otra, amigo, la sensación de mucho cansancio porque ya era una metástasis y incluso en el hueso, dolor articular, dolor de huesos por la metástasis. Entonces tú vas viendo cómo fue en vida este proceso y para mí es muy fascinante. Y fíjate, ahorita me ponía a pensar cuántas personas pudieran tener una enfermedad crónica y a lo mejor terminan falleciendo por un descuido, por cosas que ni siquiera te esperabas, ¿no? Es que eso es lo fascinante de una autopsia. En una autopsia tú determinas causa de muerte, pero también dices, ah, esta persona murió, ejemplo, de un atropello, pero ¿qué crees? Muy seguramente en unos pocos años iba a tener insuficiencia renal porque sus riñones ya estaban muy feos. O esta persona le dio un infarto, pero tenía cirrosis. Entonces en poco tiempo iba a empezar con un problema hepático. Sí, sí, es fascinante entender la cuestión fisiopatológica. Ok, Doc, quiero que toques este cuerpo, esta bolsa cadavérica, y que pienses en lo siguiente. Aquí está Jorge Olivares. Ok. Me gustaría que pensaras en qué le dirías
si le reclamarías algo, si le faltó hacer algo al cuerpo que en este momento está aquí. Yo le diría que fue fascinante haber servido a la gente, haber servido a los que no tuvieron voz, haber llevado ante la justicia a personas que fueron malas, en especial para los niños, y muy agradecido de este viaje, porque lo que más amé fue haber sido médico forense. ¿Alguna queja, sugerencia? No haber estudiado más, porque perdí mucho tiempo. Esto es un mensaje para todas las personas que son más jóvenes que nosotros. Bueno, más que yo, porque tú estás más joven que yo. Pero a veces le damos mucho tiempo a personas que no lo merecen. Es decir, este mensaje va para todas las jóvenes y los jóvenes. Si estás estudiando en lo que te apasiona, no vale la pena dejar tus estudios por alguien que piensas que estás enamorado. A mí me pasó un tiempo, yo descuidé mi carrera de medicina por alguien que al final no valió la pena, y eso me pesa mucho porque pienso que pude haber sido mucho mejor médico por haber estudiado más. Actualmente estoy tomando como castigo esta cuestión de que no, yo descuidé y ahora a estudiar más diplomados, más cursos, más actualización médica, pero tengo que reparar este daño que hice para mí mismo. Pero este es el consejo: nunca abandonen su sueño por alguien más, porque nosotros mismos nos podemos decepcionar tanto y al rato vemos mucha gente frustrada y el famoso yo hubiera hecho. Ese es el reclamo el único reclamo que yo le hubiera hecho a Jorge Olivares. Ok, Doc, qué placer tenerte nuevamente, agradecerte que seas padrino de esta nueva temporada. Al contrario, amigo. Sabes que esta es tu casa y seguramente mucha gente estará viendo este episodio, las Olibabies, que platicábamos cómo te siguen, cómo te quiere la gente. Y de verdad, pues es bonito ver que una persona con el talento que tienes tú, con la forma en que trabajas, que realmente se gana este cariño, es muy fregón. Gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias, amigo, muchísimas gracias. Gracias aquí al productor, a Mar, que me acompañó, la productora, a ti, amigo. Y ya más me gustaría despedirme de Jorge Olivares aquí. Okay. Decirle, amigo, lo logramos, fuimos médicos forenses. Muy bien, muchas gracias. Gracias, amigo. Con esto finalizamos, pero antes la pregunta. ¿Estás seguro que estás solo? ¿Estás seguro que no hay nadie debajo de tu cama? ¿A ti que vas manejando? ¿No hay nadie en el asiento de atrás? Los invitamos a que se suscriban a este canal, a que dejen sus comentarios, qué les gustaría ver, qué invitado les gustaría que tuviéramos en esta morgue abandonada. Invitados como Jorge Olivares. Con esto finalizamos. Descansen, si es que pueden. Adiós. El grito de la Llorona.